Los caciques, que eran los señores, y los boiques, que llamaban a los sacerdotes, en quien estaba la memoria de sus antigüedades, contaron por muy cierto a Cristóbal Colón y a los españoles que con él pasaron, que algunos años antes de su venida lo habían ellos sabido por oráculo de su Dios, que vendrían unos hombres barbudos, que hundiesen de un golpe un hombre por miedo con las espadas relucientes que traían ceñidas, haciéndose señores de ellos y de su tierra. Este pequeño texto es una parte de lo que escribió el padre Jerónimo de Mendieta en su obra Historia Eclesiástica Indiana. El contenido de esta obra es tan importante que la Casa Real de España impidió su publicación y recién se la publicó en México 300 años después de lo que fue escrita. Las preguntas que surgen son: ¿cómo los sabios o maestros de Abya Yala sabían algunos años antes de que vendrían aquellos hombres que se apoderarían de ellos y de sus tierras? ¿Qué conocimientos o capacidades tenían ellos para predecir lo que sucedería? Mendieta no es el único que recoge esta afirmación, otros también lo han recogido por toda Abya Yala, pues era conocido de esto en varias regiones de este inmenso continente. Otras preguntas que surgen es ¿por qué no hicieron algo para prevenirlo o enfrentarlo? ¿Era posible contrarrestar lo que advenía? ¿Había que eliminar al hombre barbudo que llegaba? No solo que sabían que llegaría la noche en mitad del día, que fue otra frase recogida de la memoria verbal de los pueblos originarios, sino que dijeron que después de 500 años, no antes ni después, regresará la luz en mitad de la noche. En toda Abya Yala se recogió este mismo mito de regreso o de retorno, dicho de diferentes maneras y nombres. El regreso de Huiracocha, Incarri, Quetzalcóatl, Cuculcán, Bochica, Comisagual, Iberogún, Gucumet, Mama Grande, Sumé, etcétera, etcétera. ¿Acaso este regreso de la luz en mitad del oscurantismo es el declive de la hegemonía occidental y el advenimiento del tercer nomos de la tierra del que ha expuesto Walter Miñolo? Aunque también dice que no es el fin del capitalismo. Este tercer nomos, entendido como principios y organizaciones reguladores, del que hace referencia a Miñolo, y que cada uno de nosotros también podemos hacer, está basado en los acontecimientos que se han dado en estos 500 años, y muy especialmente en los últimos 100 años. En cambio, los maestros de Abya Yala lo hicieron hace más de 500 años. ¿En base a qué? Cuando hablan de la noche o del oscurantismo, como interpretaríamos mejor ahora, ¿acaso se están refiriendo al occidental y al capitalismo? ¿Y la luz de la que hablan es la referencia a lo no occidental y el transcapitalismo? Para entender todo esto, debemos precisar que la hegemonía occidental, si bien no logró imponer su civilización con todas sus epístemes y ontologías propias en todo el mundo, pero sí logró imponer el capitalismo en todo el planeta. El capitalismo ya no es exclusividad de Occidente, pues ahora otros países se disputan la matriz colonial de poder a la que hacía referencia Miñolo en referencia al profesor Aníbal Quijano. Es decir, el capitalismo ya no está controlado por Occidente, sino por varios países que no comparten la misma filosofía y epísteme occidental. Recordemos que lo que se ha dado en denominar civilización occidental tiene unos 2000 años de antigüedad, y una de sus creaciones es el capitalismo y que tiene apenas 500 años. Como bien anota el profesor Miñolo, en una primera etapa existió el mercantilismo, que fuera controlada por las monarquías y que luego dará origen al capitalismo manejado por la naciente burguesía. Esto quiere decir que la autodenominada Revolución Francesa o la revuelta de la burguesía no exterminó el capitalismo,
sino que le repotenció para dar surgimiento al capitalismo, pues mantuvo a la civilización o matriz de base en forma incólume. Es decir, nadie se propuso afectar a la civilización como tal, tan solo sucedió un cambio de clase dentro del mismo paradigma eurocéntrico. Dicho de otra forma, el capitalismo no terminó con la monarquía como tal, sino que creó la monarquía del capital, pues la burguesía no pretendió terminar con la civilización fundante, sino dirigirla a esta. Y eso es lo que ahora también quiere la izquierda, controlar la nación-estado creado por la burguesía para construir su socialismo, pero dentro de la civilización. Y por eso es que consideramos que la izquierda ha fracasado y no ha habido ningún cambio profundo. Es importante comprender que el capitalismo representa la parte o es la cúspide mejor elaborada que creó la civilización. Luego de 1500 años de haber nacido o de haberlo emergido los griegos a este paradigma, el capitalismo es a donde debía llegar la civilización en su etapa superior, dentro de su expresión económica principalmente, y posiblemente de ahí no hay más. Ambas están en decadencia, es decir, toda la pirámide de la civilización en su conjunto y ha empezado minándose por sus partes más débiles hasta que llegará al capitalismo, que es su cima. Por tanto, nosotros consideramos que el fin de la hegemonía occidental sí equivale al fin del capitalismo y de toda la civilización en su conjunto. Ya han caído las epístemes occidentales como verdades absolutas, como lo señala el profesor Miñolo. Por ende, la autodenominada civilización occidental como tal, y luego irán desmoronándose todas sus partes. Es decir, el capitalismo desaparecerá como sistema social de la civilización occidental para quedar como otra forma económica o expresión de lo privado y que funcionará en conjunción con lo público y lo comunitario dentro de otro sistema social y de otro paradigma ontológico y epistémico. Si lo llamado occidental tiene apenas 2000 años de existencia, como dijimos anteriormente, todo lo de fuera de Occidente tiene por lo menos 30.000 años de antigüedad. Esto quiere decir que todos los pueblos de fuera de Occidente han seguido un curso propio por miles de años, hasta que se interpuso lo occidental y la civilización en su desenvolvimiento, a través de su proyecto de conquista de todo el planeta y que lo iniciarán los emperadores romanos, logrando en unos más que otros y comenzando por imponerles los nombres de América, África y Asia a los diferentes continentes, como lo ha señalado en su texto el profesor Miñolo. El proceso propio o intrínseco a su desenvolvimiento que seguían los continentes denunciados fue truncado hace 500 años por las monarquías europeas, de lo cual se ha generado durante este tiempo una lucha entre la milenaria Abya Yala y el nuevo mundo de la América Occidental, y lo mismo en el África y en Asia, continentes de estos que no han disputado el nombre que les impuso el hegemonismo eurocentrado. Parafraseando al profesor Miñolo, diría que Abya Yala, no América, no fue descubierta, sino inventada e integrada al imaginario geopolítico cristiano occidental como América. Por cierto, el término occidental es también otra imposición eurocentrada, pues ellos se pusieron al centro y arriba en los mapas del mundo o de la cartografía, cuando en la realidad o en la práctica Europa no está arriba de nada, pues el planeta Tierra no está parado. Hasta este momento solo he hablado de civilización a secas y no de civilización occidental, pues para nosotros ambos términos son una tautología. La civilización es una creación de Occidente, más precisamente una creación griega y que fue impuesta a los pueblos indígenas europeos o a los pueblos no civilizados de Europa.
Los romanos, que optaron también a adoptar la civilización inventada por las élites griegas, cuando decidieron conquistar Europa, fueron con el propósito de lo que ellos llamaban civilizarles, pues consideraban a los pueblos indígenas o originarios de Europa como salvajes y bárbaros. Procedieron a exterminar a las culturas y naciones europeas originarias, que habían creado sus propias ontologías y epistemologías, y les impusieron lo que los griegos platónicos llamaron la civilización y todos sus mitos fundantes. Las élites griegas crearon la civilis y la polis, con el propósito de diferenciarse ontológicamente y además separarse territorialmente de sus campesinos, de los pobres, de los esclavos, y a todos los cuales les consideraban inferiores. Sistema y paradigma que a su vez las élites romanas lo impusieron en Europa, especialmente en el sur, y luego sus teorías civilizatorias conquistaron toda Europa a través de la cristianización. A la final, la civilización y el cristianismo son lo mismo, o la civilización es el cristianismo, o el cristianismo es la civilización. Impusieron el cristianismo o la civilización en Europa, y desde ahí surgió lo que se ha llamado la civilización occidental. Posteriormente, los europeos civilizados o cristianizados se han encargado de hacer lo mismo en el resto del mundo. Lo que hicieron con ellos los romanos, aunque no han logrado civilizar, o mejor sería decir, domesticar a todos los pueblos del mundo en estos 500 años, como sí lo consiguieron casi totalmente con los europeos, en un periodo de más de 1500 años, especialmente en la autodenominada Edad Media o la época oscurantista que duró 1000 años. Impusieron el paradigma, el modelo social y el término de civilización como el estadio superior de la humanidad y necesario para toda la humanidad. Para ello crearon la dicotomía cultura-civilización, en la que cultura era un nivel inferior, y para hacer referencia a los pueblos que todavía no habían sido civilizados y que estaban en un estado intermedio entre los pueblos salvajes y los civilizados, algo que se sigue hablando de esta manera hasta el día de hoy. Entonces, el sistema, el concepto y la palabra civilización son una creación griega, aunque tiene una gran influencia del helenismo de todos los pueblos de lo que se llama la media luna del Mediterráneo. Por ende, la civilización no es un proyecto que existió de fuera de los griegos. Es una creación estrictamente griega y de ahí impuesta al mundo. Impusieron todas las ontologías y epístemes de la civilización en casi todo el mundo, en una suerte de civilizantrismo y de un civilizado centrado, por lo que muchos utilizan el mismo concepto griego y ante todo la palabra civilización para referirse a las grandes culturas del mundo, y hablan de civilización china, civilización egipcia, civilización maya, civilización inca, etc. Todo lo cual denota el colonialismo enraizado de muchos intelectuales que siguen esta lógica impuesta. Entonces, la única civilización es la occidental, entendiendo como civilización a la domesticación de la razón y a la subyugación de todo lo demás. Esto es la sensibilidad, la afectividad, la emocionalidad, la sexualidad, la feminidad, etc. Es decir, es la pérdida de lo oculto o lo cúltico que tenía un sentido integral por una visión de carácter reduccionista monocular centrada solamente en la razón. Eso hace que algunos eurocentrados hablen de que estamos viviendo una crisis de civilización o un choque entre civilizaciones, como decía Huntington, cuando lo que está en crisis, y más que en crisis, está en caos, es la civilización como tal, y que son las ontologías y epístemes griegas. Por eso, desde la intelectualidad eurocentrada, solo se habla de transmodernidad, hasta de transcapitalismo, pero nadie habla de transcivilización. Entonces yo hablaría de la decadencia de la civilización
creación griega y no de lo occidental en sí mismo, pues al interior del occidente geográfico hay quienes también están cuestionando a este paradigma racionalista, antropocéntrico y reduccionista. Parafraseando nuevamente a Mignolo, sería el cierre de la civilización desde Occidente también, aunque todavía no lo definan así, es decir, que hablen de una transcivilización. Esto significa que no se trata de buscar una poscivilización como progresión de lo mismo u otra civilización, como dicen otros, incluso los decoloniales, sino una transcivilización, algo más allá de la civilización como tal y en lo que incluye también el nombre. Entonces, la humanidad no ha ido progresando o desarrollando desde la época salvaje o primitiva hasta una época no salvaje o civilizada, sino desde la época en que se vivía en el continuum de la naturaleza hasta la ruptura que produjo la civilización, creando un mundo contra natura. Por ende, la civilización no fue un acto de superación o de mejoramiento, sino de decadencia. Y ahora nos toca recuperar lo cúltico en el sentido de crianza de la vida, pero en un nuevo nivel para tejer el mundo y la vida en armonía y complementariedad con todas las formas de existencia. Por tanto, está en crisis y ante todo en caos todo lo que ha construido la civilización en todo su proceso hasta nuestros días. Esto es, todas sus instituciones creadas desde su origen hasta lo que posteriormente se ha desencadenado a partir de estas bases. Por ejemplo, el Estado, la democracia, la justicia, la iglesia, la policía, los partidos políticos y todo lo que nos gobierna actualmente, y que se ha impuesto en casi todo el mundo estas instituciones civilizatorias. Si bien hay formas culturales propias en el resto del mundo, se han impuesto la mayoría de las instituciones griegas en la administración de los países. Entonces, no se trata solamente de terminar con el capitalismo como quiere la izquierda, sino de todas las instituciones civilizatorias o domesticadoras que nos gobiernan. Esto implica algo diferente a lo que conocemos como Estado y que no había en las culturas indígenas de todo el mundo, es decir, también en la Grecia indígena o ancestral. Había evidentemente un sistema de organización, pero que no era el Estado, al menos en el sentido griego. En el caso de los Andes, especialmente en la época inca, había una confederación de comunidades, concentrados a su vez en una federación de ayllus que constituían las marcas y la federación de marcas en suyos. Por lo tanto, lo que significa es que sí es posible algo más allá del Estado. Incluso Marx hablaba de que en el comunismo se extinguiría el Estado, por lo que se puede pensar que el estado de creación civilizatoria no es algo absoluto o infinito. Pero lo que no se han dado cuenta hasta ahora la mayoría de marxistas es que no tenemos que pasar por el socialismo ni esperar al comunismo para plantearse la eliminación del Estado, de la democracia, de los partidos políticos, de la propiedad privada, sino que es posible hacerlo ahora. De hecho, los zapatistas y otras comunidades autónomas en México se han desligado en la práctica del Estado-Nación mexicana. Y así en otros lados. Ahí ya no funciona la democracia ni los partidos políticos, sino algo que ellos llaman buen gobierno y que es una especie de comuncracia. Y las aldeas que han ido apareciendo en el mundo han hecho lo propio y hablan de sociocracia. En todas estas experiencias comunitarias se practica otro sistema de organización, de justicia, de educación, de producción, etcétera, etcétera. En todos estos grupos ya casi no hay nada del sistema griego y su civilización. Más bien todos ellos se inspiran en los sistemas ancestrales, milenarios, comunitarios, indígenas, pues han entendido que no se trata de entrar en nuevas aventuras o experimentos, sino de aprovechar de la experiencia acumulada de la humanidad, incluido lo positivo de la civilización, puesto que no se trata de negar a Occidente, ni de disputar el poder mundial o de crear otro poder, sino de convivir entre diferentes. Todo esto sería la expresión de que está renaciendo la luz en mitad de las tinieblas de la razón pura
y de la razón instrumental. La debacle de la civilización implica todo ello, y en la que el capitalismo es una de sus partes, una parte importante, pero no la única. Y a medida que la civilización sea cuestionada y se produzca una descolonización, que significa una descivilización, se irá desmoronando. Entonces no se trata de hacerle caer al capitalismo como pretende la izquierda, sino de construir, reconstruir focos de luz no civilizados o contra natura, hasta que hayan tantos faros que las tinieblas sean cada vez menores, y que es lo que vienen haciendo los proyectos autonómicos en distintos lugares de la madre tierra. Como dijimos anteriormente, la izquierda solo pretende derrumbar el capitalismo, mas no la civilización como tal. Por eso su fracaso, porque no se trata solamente de que caiga el capitalismo, que es el sistema económico de la civilización, sino todas sus partes constituyentes. De ahí que la diferencia con la derecha es solo de clase, pues comparten la misma fuente que es la civilización. Es por ello que ha surgido o reemergido el Summa Causai en Abya Yala, el Ubuntu en el África, el Tianxa y el Swarak en el Asia, que en castellano sería algo así como vivir en armonía entre todos, humanos y no humanos. Entonces se trata de salir de todos los binarismos dualistas o dicotómicos creados por la civilización con sus dos brazos, el de derecha y el de izquierda. No solo hay lucha de clases, sino de paradigmas entre el cúltico de matriz integral y de otra parte el civilizatorio de patrón reduccionista. El buen vivir, que podría ser un paraguas global para todos estos proyectos mundiales de armonía para todos, es un cuestionamiento, no solo al desarrollo, ni siquiera solo al capitalismo, sino a toda la civilización en su conjunto. El buen vivir es una epísteme para la vida, mientras la civilización es un proyecto escatológico para la muerte, al que le ha tomado 2000 años ponernos en este momento de cambio climático que vivimos actualmente y de peligro de sobrevivencia de la especie humana. Lo que pondrá fin a la civilización, al capitalismo y al neoliberalismo es la revolución climática en curso, en la que una fase de este proceso es la pandemia del coronavirus, que ha obligado a paralizar el mundo de alguna manera, y que Mafalda desde hace tiempo ya pedía que se pare el mundo para poder bajarse. El neoliberalismo, la punta de la pirámide de la civilización y del capitalismo en particular, nos llevó a un aceleramiento impresionante y que la pandemia nos ha obligado a bajar la velocidad. Pero eso no es suficiente. Hay que bajar más el crecimiento ilimitado y el desarrollo infinito para conducirnos a otro estilo de vida. Y ese estilo es algo diferente a la civilización, más allá de la civilización, es decir, una transcivilización. No creemos que esta humanidad lo va a comprender por sí misma. Tendrán que venir otras y nuevas paralizaciones para que obligados, y no por conciencia propia, nos veamos presionados a tomar otro modo de vivir. Y esto no se trata, como cree la izquierda, de resolver solamente la pobreza, sino el de otra concepción y relación con la madre tierra, para reverdecer desde aquellas comunidades indígenas que todavía no han sido topadas o poco topadas por la civilización. Ahí está el referente, el ejemplo, la guía, la luz. Se han quedado por 500 años guardados, no se han dejado impresionar por la civilización y siguen ahí guareciéndose, para desde ahí iluminar la transcivilización. Eso es lo que vieron los maestros de Abya Yala hace más de 500 años, de que el oscurantismo no podría extinguir todas las luces y desde donde reemergería la luminosidad. Por eso no enfrentaron a los invasores monárquicos, pues ello hubiera significado su extinción al tratar de eliminar a ese enemigo poderoso que traía 10 plagas, como decía el padre Motolinia. La viruela, el sarampión, la sífilis, diezmaron a la mayoría de la población de Abya Yala. Y si encima se hubieran enfrentado contra las armas sofisticadas del enemigo, hubieran todos perecido. Sabían que la ventaja de ellos era su oscurantismo, en cuya etapa construyeron una serie de armas de todo tipo,
al pasarse por más de 1500 años de guerras de conquista y reconquista. Como consecuencia de ello, Europa era muy pobre, con mucha delincuencia, con grandes enfermedades y acabada luego de tantas guerras. De no mediar la invasión a la rica Abya Yala, la Edad Media se hubiera prolongado quizás hasta nuestro tiempo, pues con qué recursos hubieran podido salir de más de 2000 años de penurias y que con el paso del tiempo la situación se fue haciendo más compleja. Europa no jugaba ningún rol en el escenario de esa época, en ningún ámbito. Su ciencia en general era muy básica, sus conocimientos eran mínimos. Los chinos y los árabes habían hecho mucho más aportes hasta esa época y que luego con la riqueza de Abya Yala potenciaron los conocimientos de los pueblos asiáticos y se hicieron como que fueron suyos propios. Lo que hoy conocemos como grandes maestros de la Europa renacentista, lo que hicieron fue copiar lo que hicieron los chinos y ampliarlos o profundizarlos para luego presentarlos como propios. Solo desde la invasión de Abya Yala es que el mundo en su conjunto da un cambio radical con el surgimiento del capitalismo. Especialmente Abya Yala, que es despojada territorialmente en forma completa, su gente esclavizada y obligada a trabajar para un extraño y produciendo un epistemicidio y politicidio escandaloso, algo que no sucedió en ninguna otra parte del mundo. Si bien invadieron el África y Asia, no sucedió al nivel de Abya Yala, pues los conquistadores europeos no se unieron sexualmente y matrimonialmente con su gente, como sí lo hicieron en Abya Yala. El mestizaje fue otra arma poderosa para los invasores monárquicos, pues el mestizo se convirtió en un aliado fundamental para el sometimiento de los pueblos indígenas, algo que no ha cambiado hasta el día de hoy. El mestizo se encarga de reproducir el pensamiento domesticador civilizatorio y de afianzar el colonialismo interno, sin que asimile casi nada de la racionalidad indígena de Abya Yala, a pesar de que se reconozca que tiene genes indígenas. Hasta el día de hoy se define como blanco mestizo y no como indomestizo. Sin embargo, ahora vemos quienes lo reivindicamos, siendo este otro golpe para la hegemonía occidental, de que ahora hay indomestizos que rescatan y revalorizan a las culturas de madres de Abya Yala y así en todo el mundo. Las culturas indígenas europeas comparten los mismos saberes ontológicos y epistémicos con todas las culturas indígenas del mundo. Para el panelista, perdón, antes de que continúe, nos quedan 2 minutos, por favor. Okay. Ya. Cuando uno estudia la cultura celta, no hay diferencia de fondo con las culturas de Abya Yala. Las diferencias son formales. Y lo mismo sucede cuando se estudian las culturas asiáticas milenarias como la china, la hindú, o las africanas como la bantú. Las culturas originarias o vitalcéntricas son las mismas en todo el mundo, lo que nos permite colegir que la civilización es la única disonante en todo el planeta, la que destruyó el vínculo con la madre tierra y desde ahí la debacle de la humanidad y que ahora estamos queriendo restituir ese quiebre que hicieron los griegos y que ahora toca reescribir la historia que nos contaron, en la que los griegos han sido considerados los más altos exponentes del pensamiento mundial. Ese es el regreso del que hablaron los pueblos de Abya Yala. Van regresando los saberes de los pueblos indígenas de todo el mundo. Van retornando las ciencias, valores y principios de la madre tierra y el cosmos, que son inmutables y que están más allá de las creencias de cada pueblo. Ese es el próximo Pachacutic, o tercer nomos, como dice Miñolo, que vieron los abuelos para los próximos 500 años. El fin del capitalismo como tal será lo último de la civilización, pero no será por decreto, sino que será extinguiendo lentamente, mientras el nuevo mundo se va abriendo paso a paso en medio de las penumbras de la civilización. En fin, el fin de la hegemonía occidental será el fin de la civilización por el influjo de un nuevo paradigma en otro nivel y otro estado, pues no se trata de regresar o retroceder al pasado, sino de que el pasado se haga presente para construir otro futuro. Se puede decir ahora claramente que la luz ya está abriéndose. Paso en mitad del oscurantismo, como lo profetizaron o pronosticaron los abuelos sabios hace ya más de 500 años.
Muchas gracias.